de Juan 10 en el versículo 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. O sea, que pasa además de ser el pan, el alimento, lo necesario para nuestra vida, es además quien nos guía. Se presenta como aquel que es capaz de guiar nuestro camino, de orientar nuestras vidas y además de cuidarlas, como un pastor hace con las ovejas, ¿no? Es bonita esta imagen, ¿no? Jesús se presenta como el buen pastor y como el buen pastor que es capaz de arriesgar hasta su propia vida por defender a sus ovejas, por sus ovejas. Y entonces, ¿cuál sería la pregunta que le pudiéramos hacer aquí al texto? ¿Y quiénes son tus ovejas? ¿No? Nosotros somos sus ovejas. Nosotros somos sus y ovejas. Y además, muy bien, Marcita, además de que da la vida por nosotros, sus ovejas, dice que es buen pastor. ¿Y por qué es buen pastor? Y dice en el versículo 12, no así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importa nada de las ovejas. Es buen pastor, ¿por qué? Es buen pastor porque cuando vienen los problemas, porque cuando vienen las dificultades, no se va. Porque cuando es necesario siquiera hasta dar la vida, la pone en riesgo por sus ovejas, ¿verdad? Y a veces, bueno, a mí me venía una imagen, ¿no? Cuando uno a veces se va de viaje y tiene su mascota y la deja al cuidado de otro, claro, tú confías en que el otro la va a cuidar. No le cuida. Pero de que la cuide como tú la cuidarías, no se sabe, ¿verdad? Porque no sabemos, al menos uno tiene una manera específica de darle de comer o una manera específica de hablarle y él entiende, ¿verdad? Pero el vecino no lo sabe, no lo entiende. Y como no es suya y como no es algo de su propiedad, pues claro, tampoco es que se va a esmerar porque se cuide mucho, ¿no? Y me ayudaba a ver eso, ¿no? Jesús es el buen pastor, que sí asume a sus ovejas como suyas. Somos de Él. Y eso es como la primera parte, ¿no? Entender en la oración que nuestra vida es de Él y que además está cuidada por Él. Y que además tan cuidada está que hasta su propia vida la pone en riesgo por mí, por cada uno de nosotros, ¿no? Sería bueno preguntarle hoy también a la palabra, bueno, a mí al menos me surgía esa pregunta, ¿no? ¿Quiénes son esos asalariados? ¿Quiénes son los asalariados que cuando vienen las dificultades, que cuando vienen los problemas, son los primeros en salir huyendo? Y me dejan a mí vacío, me dejan a mí triste, me dejan a mí solo, ¿no? ¿Cuáles son? Y a mí me ayudaba a descubrir eso, ¿no? O sea, mis asalariados son mis mismos pensamientos que vienen y me cuidan por un rato, pero no me dan vida, ¿no? Solo están ahí atacándome y me hacen hasta ver las cosas de una manera diferente, ¿no? A veces los asalariados también son, pues nada, los miedos. A veces nos confiamos tanto en algunos proyectos que cuando no salen, pues ahí viene que no me responden a lo que yo esperaba y caigo, ¿no? ¿Cuáles son esos asalariados?
que no dan la vida por mí y en los que yo me invierto, ¿no? Porque a veces yo lo siento así, a veces me invierto en cosas que siento me van a dar después una ganancia, pero a la hora de la hora ellos van a dar la vida por mí, pues no sé. A mí me ayudó mucho pues cuando estaba haciendo mi camino de discernimiento eso, ¿no? Yo realmente he amado mi carrera, ¿no? Amo mi carrera y era como a lo que yo me había aferrado, ¿no? O sea, yo amaba, adoro mi carrera, ¿no? Pero implicaba hacer la opción, o sea, a mí en un momento de oración Jesús me preguntaba, o sea, ¿quién de ellos dará la vida por ti? ¿Tu carrera o yo? Y me ayudaba a ver eso, ¿no? Eres tú, Jesús. Porque por más que yo ame lo que haga, y de hecho lo tengo que amar, ¿no? O sea, es bueno amar lo que hago y tener un proyecto y saber para dónde voy. Pero eso en lo que yo amo, eso en lo que yo me invierto, por lo que yo sufro, ese dará la vida por mí, ¿no? Y Jesús sí lo hace, ¿no? Porque dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a los míos, y los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Vuelve, esta cita habla siempre de eso, del dar la vida, del yo soy el buen pastor porque doy la vida, ¿no? Y a mí una de las cosas que me llamaba la atención es en el versículo 14. Conozco a los míos. Además de que me reconoce como suya, que soy de su rebaño, que soy de su propiedad, que nada de lo que hay en mí hay fuera de él, todo le pertenece. Además de eso me conoce. Eso me da también un poco de tranquilidad, ¿no? Me conoce. Ni siquiera mi mamá, con todo lo que viéndome nacer y viviendo al lado mío, quizás me conozca tanto como lo puede hacer Jesús. Quizás la mejor amiga a la que yo le cuente las cosas cuando me siento mal, me conozca tanto como me conoce Jesús. Jesús me conoce y nos conoce. Y a mí me ha llamado la atención cuando dicen que los pastores, yo no conozco los pastores, ¿no? No he visto los pastores de ovejas, pero me ha ayudado cuando se dice, ¿no? Que los pastores de las ovejas conocen a sus ovejas, o sea, realmente las conocen, o sea, son capaces de diferenciar entre una oveja y otra en un montón de ovejas, ¿no? Y son capaces de llamarlas por el nombre y son capaces de reconocerlas y son capaces de saber dónde están y de ir detrás de ellas sin importar dónde esté la oveja, ¿no? Y a mí me venía esto porque entendía, Jesús me conoce así, o sea, hasta lo que yo misma ni siquiera conozco y todavía estoy por conocerme, ¿no? Nos conoce y nos conoce tan bien que hasta sabe la manera en cómo me habla, sabe que si a mí me ayuda la música, me pone una canción y me habla a través de la música. Si a mí me gusta la naturaleza, me habla a través de la naturaleza. Si a mí me gusta el arte, me hablará a través del arte. Si sabe que soy sensible, me amará, me hablará de una manera que yo le entienda. O sea, me conoce, nos conoce profundamente, más que cualquier otro. Y nos conoce así porque Él se siente conocido así. Dice, como el Padre me conoce a mí. O sea, Jesús, como sabe y se sabe conocido por el Padre, es capaz de también amar y acoger a los suyos y conocerlos, ¿no? Y además dar su vida por cada uno de sus ovejas. A mí eso me ayuda mucho. Señor, a pesar de mis metidas de patas, que sí las he metido, y Señor, y a pesar de que yo no entiendo muchas cosas, y a pesar de que cometo errores, y a pesar de que no entiendo muchas otras,
tú no te decepcionas de cada uno, ni te frustras en el intento de que cada uno pueda seguir adelante. Tú no te echas atrás, no te rindes con nuestra vida, ¿no? Porque me conoce, porque sabe que detrás de mis errores, que detrás de lo que haya cometido, hay más que simplemente el error, que hay más que simplemente lo que fallo, ¿no? Y por eso está dispuesto a dar la vida. Y dice en el versículo 16, tengo otras ovejas que no son de mi corral, a esas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y a mí eso también me enseña algo, ¿no? Como a aprender a descubrir que el otro, que no es como yo, pero es parte de ese rebaño. El otro que vive conmigo, el otro que está a mi lado, nosotros mismos somos tan distintos el uno del otro, pero hacemos parte del mismo corral. Y lo que quiere es que seamos un solo rebaño, o sea, que sin importar, Él sea nuestro único pastor. A mí eso me ayuda o me da luz en ese camino cada vez de aprender a abrirme, ¿no? En ese camino de aprender a ver al otro, no como el rival, sino como el hermano, ¿no? Y en ese camino, pues Jesús va diciendo, ¿no? Y yo sigo siendo tu buen pastor, para que lo puedas hacer, para que puedas seguir caminando, porque mi sueño es que seas de mi rebaño, ¿no? Que no estés fuera, que estés conmigo. Y luego dice en el versículo 17, el Padre me ama, porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. A mí esto, bueno, y demás dice, ¿no? En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Me ayuda mucho esto porque, o sea, el buen pastor está dispuesto, como lo hemos venido diciendo, a dar la vida, pero no da la vida o da su vida porque lo obligaron, porque le están pagando un salario para que lo haga, porque siente la necesidad, pobrecitos, hay que hacer algo por ellos. No, lo da en libertad, la da en libertad. Y eso me impresiona. Dice, nadie me quita la vida, soy yo quien la está entregando. O sea, además Jesús hace uso de su libertad para decir, yo quiero invertir mi vida por ti. Yo quiero, pudiendo invertir mi vida en muchas otras cosas que no me den tantos dolores de cabeza, prefiero invertirla por ti. Y hago la opción libre y voluntaria de entregarla por ti. Y a mí, una de las cosas que me preguntaba la cita era, ¿y tú estás dispuesta también a dar la vida? ¿Tú estás también dispuesto a dar la vida por mí? ¿Eres libre para dar la vida? Jesús es libre, o sea, libre para expresar lo que piensa, libre para entregar su vida, libre para amar a sus ovejas, libre para aceptarlas como son, libre para él mismo decir, es que en mis manos está el entregarla, o sea, nadie me está obligando porque deseo, porque quiero, porque es mi opción de entregar mi vida por ti, lo hago. Y yo sé, y además Jesús dice, y el Padre me ama por eso. O sea, Jesús sabe y es consciente que al dar la vida por sus ovejas, el Padre lo está amando. Y a mí eso me ayudaba, ¿por qué?
porque pensaba en nuestras mamás, o ustedes mismas como mamás, como papás, ¿no? O sea, nadie les está diciendo es una obligación dar la vida por sus hijos. Nadie les está, no sienten ustedes que es una obligación atender a sus hijos. No sienten que es una obligación hacerles la comida. No sienten que es una obligación acompañarles. No sienten que es una obligación estar ahí con ellos. Aunque a veces ellos ni lo quieran, ¿verdad? Pero no es una obligación, porque es por amor. Y lo hacen libre y voluntariamente. Nadie les está exigiendo nada, lo hacen por amor. Y Jesús es así, por amor. Por amor me entrego, por amor doy mi vida, por amor las cuido, por amor las conozco, por amor las quiero conmigo. Entonces, bonito que en este momento de oración podamos recoger con Jesús eso, o sea, Señor, tú eres mi buen pastor. ¿Y por qué has sido buen pastor toda esta semana, todo este mes, todo este año? ¿Por qué tú has sido mi buen pastor? Bueno, y pues cada quien ya sabe, ahí va saliendo el por qué ha sido el buen pastor, ¿no? Señor, gracias porque tú eres el buen pastor y no eres un asalariado. Porque hay asalariados que han venido y me han robado. Me han venido y me han dejado tirada y no han dado la vida por mí. Descubrirse conocidos por Dios, me conoce y no se escandaliza conociéndome. Quizás uno sí se escandaliza cuando uno recuerda lo que hizo, recuerda quién fue, recuerda lo que pasó y uno hasta de pronto prefiere meter la cabeza en una bolsa para no salir, ¿verdad? Por la vergüenza que da. Pero Jesús no le da vergüenza, ni teme acercarse a cada uno de nosotros. No se asusta de lo que encuentra en nuestra vida, ¿no? Y además de que no se asusta, es capaz de decirnos con toda tranquilidad y con toda libertad, para ti es mi vida, por ti me entrego, ¿no? Y la doy con libertad y la doy con gusto. Entonces, pues saquemos ahorita en este momento de oración eso, ¿no? Oremos esta cita, haciéndole las preguntas que nos salen del corazón, dejando que la palabra nos pregunte, nos diga, nos ilumine. Y de luego, pues bueno, vamos a compartir eso, ¿no? Con lo que nos quedamos,